a, a colaborar con nosotros, a enseñarnos algo sobre la cultura guayú. Entre nosotros no tenemos que, yo creo que no tenemos que hacer presentaciones de tipo académico sobre ella. Yo diría que actualmente es la máxima expresión de la investigación en este tema. Y sobre todo que se está investigando su propia cultura, ella con toda su preparación académica, que es una mujer con una gran disciplina de investigación. Y que nunca le saluda aquí, compadre. Sus publicaciones lo testimonian así, y lo sigue haciendo allá donde está, donde a pesar de su extranjeridad, que a veces en Europa se la hacen sentir demasiado a uno, ella sigue teniendo, me acaba de decir que tiene medio tiempo para hacer investigación. Nada raro en ella. Bienvenida, Carmen Laura, te vamos a grabar, ¿no? Bienvenida. Gracias de nuevo, ¿sí? Anás, gracias por tu colaboración y adelante. Estamos ansiosos de escucharte. Yo creo que quizás apaguen los micrófonos para que puedan, no haga eco, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, listo. Yes. Bueno, yo realmente quiero agradecer la oportunidad de que me hayan invitado a mis amigos académicos, que ahora formamos parte del Centro de Estudios Zulianos José Domingo Ruz. Realmente estoy muy agradecida por esta oportunidad, porque realmente dedico como medio tiempo realmente, y es algo que no he querido renunciar, porque la investigación es mi centro de vida, ¿no? Todo lo que me apasiona, y siempre estoy reinventando, volviendo a releer las cosas que había dicho, y realmente esto lo empecé desde hace muchos años, desde que tenía 17 años, cuando estaba estudiando Historia en la Facultad de Humanidades y Educación en la Universidad del Zulia. Empecé a recabar documentos sobre los guayú. Y porque decía que los guayús no estaban documentados a lo largo del proceso histórico. Yo no veía la trayectoria de mi pueblo durante en el pasado, en el siglo de conquista, colonización, esas sociedades como fueron antes de la llegada de los europeos, y hasta el siglo XIX, que es donde pude llegar en ese entonces. Allí, desde estudiante, cuando era colaboradora, entonces surgió este proyecto de querer acumular muchas cosas. Y es años después, cuando hago la maestría en Historia, es que sale a la luz toda esta sistematización de todo lo que fui recabando en mi tiempo de estudiante, ¿no? Desde los movimientos indígenas siempre me animaban a reconstruir la historia de mi pueblo. Me animaban, yo estaba también, era activista como en varias organizaciones, por ejemplo la Asociación de Estudiantes Indígenas, también la Red de Mujeres Indígenas del Zulia, entre otras organizaciones. Y bueno, al terminar esta maestría, que fue se tituló el trabajo La Sociedad Guayú, Identidad y Resistencia, que después se publicó en el libro que estará algún ejemplar, sobre el pueblo guayú, Rebelión
espacio y autonomía, una perspectiva histórico-antropológica. Está publicada en Quito, Ecuador, desde el año 2017. Decirles que esta fue una decisión muy difícil para mí, porque yo quería que fuera disponible, ¿no? Pero las oportunidades para publicar en Maracaibo o más bien en La Guajira eran con financiamiento de las industrias minero extractivas. Y eso por mi principio, digamos, de mi cultura, de más ecológica, más comprometida con las luchas de mi pueblo, no me permitieron seguir adelante con esas propuestas. Y entonces conseguí esta opción de publicarla por acá, por Quito, por allá. Y bueno, ahora me encuentro en el reto que quizás alguno del Centro de Estudios Zulianos, pienso en Carlos Balbuena, en Julio, que me puedan ayudar a hacer una edición más accesible y que pueda ser distribuida online. O sea, que pues sea descargable y fácilmente disponible. Y bueno, en eso estoy, porque no quisiera que esa nueva versión quizás amplíe estas cosas que estoy reflexionando últimamente, quizás algunos documentos del archivo de India, que me queda aquí a 2 pasos, para seguir ampliando este proceso que no acaba. Y entonces es lo que les voy a compartir un poco, un recorrido por ese trabajo, pero también a la luz del 12 de octubre, como lo llamamos, como un recorrido. Esa es la segunda parte de la exposición. Y lo que yo pretendo decirles cuál es la propuesta desde la decolonialidad. Vamos a hacer entonces, y bueno, admito después sugerencias, observaciones, comentarios al respecto. Vamos a ver cómo está para... ¿Sí se ve? Vamos a ver si se pueden ver la pantalla. Profesores, yo no la veo, disculpe. Vamos a ver. Voy a cerrar algunas cosas. ¿Y ahora? ¿Sí? Sí. Aún no, profesora, pero bueno, adelante. ¿Sí? ¿La ven? Aquí sí. ¿Tú la ves, Pedro? Ahora. Bueno, este es el título, que espero que no vaya en la transición que yo les vaya ordenando, ¿verdad? Se titula como yo les pasé el título de esta charla: Resistencia, insubordinación, rebeldía y nación independiente, el pueblo wayú en perspectiva decolonial. Bueno, aquí vemos, bueno, no es el mapa de la época, este es un poco más actual, pero nosotros vemos el recorrido de una sociedad, digamos que gobernada o con las diferentes gobernaciones de esas ciudades coloniales como Maracaibo, ¿verdad?, que incluso fue fundada 3 veces, y Riohacha. A partir de allí, todo era el territorio de los wayú. Era un territorio que era de ellos, ¿verdad? Hay historiadores que sostienen
que durante los 3 siglos de dominio hispano esa sociedad se mantuvo independiente. Entonces aquí nos vamos a centrar cuáles son esas características que le permitieron esa particularidad. ¿Qué pretendemos entonces hacer con la palabra decolonial? Es encontrar otros discursos. Esto significa que a partir de las formas de conocimiento indígenas que no fueron eliminadas con el proyecto epistemicida colonial, y también que no existió una colonización completa. Se reivindica entonces un conocimiento subalterno desde esa diferencia colonial. Esto también implica un ejercicio de posicionarse desde mi pueblo, mi cultura, para generar un conocimiento epistémico que plantea repensar el mundo guayú desde sus propias coordenadas epistémicas, a fin de reivindicar los propios saberes negados o invisibilizados a lo largo del tiempo por el colonialismo. Entonces aquí es muy importante ver, quizás me detengo acá, yo no sé por qué la transición está muy ¿pueden escuchar? Sí, sí. Sí, profesora, aquí se escucha bien. Perfecto. Lo que veo es la transición muy rápida. Me voy a escapar de aquí. Bueno, voy a seguir a pie porque la transición va un poco diferente. Después les paso la presentación. Vamos a ver lo que tiene que ver con la situación de la Guajira. Como ya les dije, es conveniente precisarla porque realmente nunca fue sometida efectivamente por los españoles, ¿verdad? Pero al no estar conquistada ni poblada, entendido el término cuando se hace referencia a pueblos españoles, sino habitada por los indios bravos, sobre los que no se ejercía una jurisdicción efectiva. Era un territorio neutro, así lo llamaba, neutro, inocente y vago. Por consiguiente, el rey confió su conquista, pacificación y poblamiento, bien a una autoridad de cualquiera de las vecinas gobernaciones o a un particular residenciado en esas otras entidades políticas. Aquí, por ejemplo, la política en ese entonces era gratificar y darle regalo a estos caciques generales de la nación guajira. Ellos hacían como intentos de acercamiento, regalos y demás. Es hasta el siglo XVIII, como verán más adelante, donde se hace una política de ir a los espacios y establecer la fundación de ciudades. Y ahí es que nace Bahía Honda, Pedraza, la misma Sinamarca en 1774. ¿Ves? Pero han transcurrido, y la primera ciudad que fue la de Santa Cruz, que fue en el 1502. Esa fue, digamos, una de las primeras ciudades de tierra firme, sino decir que fue la primera. ¿Ya? Entonces, esto es por toda la cacería o la pesca, más bien, de perlas en todo lo que es la parte del Caribe. Entonces, esta fue una actividad de extracción o que consideraron valiosa en esos espacios. Y claro, la resistencia indígena les impedía avanzar porque no estaban bajo el dominio o el control de los españoles. Entonces tenían que negociar, tenían que agasajar a los indígenas para poder hacer sus actividades.
vamos a ir a otra, se generaron entonces mecanismos de resistencia mediante lo que se llamaron las rebeliones, alzamientos, que fueron una respuesta de autodefensa contra estos ataques avalados por sus principios consuetudinarios. Generalmente en las fuentes decían que, por ejemplo, las mujeres eran las que llamaban a la venganza. Los llantos de las guarichas o los llantos de las... son los peores porque entonces sus llantos llamaban a la venganza. Hay una acción que en el pueblo guayú se recuerda, que es la del 2 de mayo de 1769, donde se da una acción unificada y de gran magnitud. Esa rebelión duró 14 meses. Esto permitió entonces incorporar progresivamente a las parcialidades de los poblados indígenas y causó grandes estragos en las poblaciones hispanas. Todas las fundaciones que estaban, Morino, Bahía Honda, todas estas, sufrieron un gran impacto en esas rebeliones o ese enfrentamiento que se dio entre estas poblaciones hispanas con los guayú. Entonces los guayú avanzaron en cada uno de los sitios, sorprendiendo a sus moradores, matando hombres, mujeres, niños, pegando fuego a las casas. Esta situación originó un temor en la respuesta de los guayú por esa respuesta bélica, hasta esos momentos desconocida, porque ellos conocían la estructura o decían que las formas de estructura del cacique indígena, de los caciques, no era tan prometedora para los guayú, porque decían que si hacían alianzas con uno, con los otros fallaba, y entonces no era como esos modos de vida, que es una tesis muy que me gusta mucho, que la tienen los arqueólogos que reconstruyeron todas esas sociedades prístinas, que decían que estas sociedades que tenían modos de vida igualitarios eran diferentes a las de tipo jerárquico cacical. Las sociedades de tipo jerárquico cacical, si se domina el cacique, prácticamente se dominaba toda la población. Pero los modos de vida igualitarios no era tan fácil, porque entonces, a pesar de que la corona española trató de implementar la política de los cacicazgos dentro de la Guajira, no todos obedecían, o todas tenían una forma de gobierno, unas formas de alianza, y generalmente no era una misma decisión, sino que habían diferentes parcialidades y grupos diferenciados, en algunos casos enemistados entre ellos, pero lo que hay que destacar es que la rebelión del 2 de mayo de 1769 fue de gran impacto, primero por el tiempo que duró, segundo porque allí prácticamente los guayú se unieron todos para resistir y quebrantar el poder español. Y en otro no se ve como esta rebelión no se vuelve a repetir otra en la historia, por lo menos que yo sepa. Hay otras en el 19, pero que no tienen ese impacto y esa duración y era más circunscrita a las parcialidades específicas que se enemistaban o atacaban las guardias de afuera, entre otras circunstancias que se dieron durante la época, pero ninguna como la naturaleza de la del 2 de mayo de 1769. Entonces, ¿qué pasa ahí?
los guayús entonces tuvieron ese, como dije, ese temor ante esta respuesta del pueblo guayú por su respuesta bélica. ¿Qué es lo que permitió esa respuesta bélica? La explicación fue por las alianzas que hicieron los guayú gracias al suministro de armas por parte de los europeos, ingleses, holandeses y franceses, con los cuales comerciaban por toda la costa de La Guajira. Y la política entonces española buscó más que pacificar, que era la política del momento, pacificar por todos los medios, agasajando, haciendo alianzas, firmando tratados de paz, era poder contener a los indígenas, quienes estaban, por supuesto, armados, ¿no? Este hecho bélico marcó la historia del pueblo guayú. Como dije, fue la de más larga duración que haya sostenido esta sociedad en estos espacios para defenderse del dominio español o de las políticas, de la institución, en fin. El desenlace de este conflicto dio como resultado la destrucción de casi la totalidad de los asentamientos hispanos, el robo de haciendas pertenecientes a los españoles, la incapacidad de la milicia de contener el ataque de los guayús y defender a Río Hacha en caso de darse un ataque más grave, ¿no? Entonces, la respuesta bélica del guayú contra el poder español evidencia entonces el estado de insumisión que mantuvo a lo largo de los 3 siglos de dominio hispano, tal como afirmado anteriormente. Por ello, se justificó como única acción posible para la solución del problema una acción militar por parte de los españoles. En este momento, entonces, se definen actitudes hacia el guayú. Se trata de no tener compasión con los indios. Hay que agotándoles sus municiones y siendo decididamente fuertes, de una vez por todas, porque son peores estas. Cuando yo les dije que con las indígenas les daba más miedo. Dice, porque sus lloros por los muertos llaman a la venganza. Esto es un documento del 18. Entonces aquí podemos deducir que está como la vigencia de esos principios consuetudinarios que se pasan de generación en generación y que explican que estos exigían el desagravio de los daños causados por los españoles y desconocedores de estos principios, que no lograron en ningún momento, y ni en la fuente tampoco, entender los aspectos relacionados con la costumbre de esta, digamos, los principios consuetudinarios, lo que llaman la ley guajira actualmente. En este sentido, como dice Barrera Monroy, que él ha documentado ese periodo, dice, la fuerza de la ley guajira no fue calibrada por los españoles, y lo que llamaban venganza no era otra cosa que la aplicación del principio de justicia del pueblo guayú. Los españoles no pudieron entender este elemento de cultura y al referirse a este aspecto calificaban a los indios de salvajes, ignorantes, bárbaros, no civilizados. Entonces de allí que venga, transcurrieron muchos problemas durante ese periodo, ¿no? Y los intentos de la llamada pacificación no fueron tal, no podían obtenerse de ninguna manera. Entonces, en muchos casos, cuando firmaban los tratados de paz, que hay unos muy famosos, ¿verdad?, que podemos encontrar en el Zulia Ilustrado, entre otros, el Tratado de Paz con Yaurepara, por ejemplo, que allí si uno lee
momento aparece que los invitaron a comer y allí fue un engaño, porque entonces toda la comida estaba envenenada, entonces allí todos los que murieron se alzaron, en fin, fue muy trágico ese evento. Entonces, claro, lo que asomo que no podían entender los españoles era el elemento de la cultura, porque ellos decían que como que no cumplían los acuerdos, no cumplían la palabra. Y eso puede fácilmente deducirse a la luz de ese modo de vida. Que si, por ejemplo, hay un acuerdo con un guayú o un cacique, vamos a poner, pero a la vez estás irrespetando o violentando a otro que es su familia o pariente, automáticamente ya el acuerdo de palabra ya no funciona. Entonces, por eso dicen que esos acuerdos para ellos, desde la perspectiva dominante, eran acuerdos como frágiles, porque decían que los guayús no cumplían la palabra. Pero era algo como muy frágil, porque ellos reivindicaban más bien su propia organización social, su modo de vida, lo que ellos consideraban que era justo y injusto a la luz de sus principios consuetudinarios. Otro de los aspectos fueron algunas autoridades que adquirieron relevancia dentro de la época, y podemos destacar como, por ejemplo, fue acertado nombrar al coronel Antonio Arévalo, quien era ingeniero, director en jefe de las Reales Obras de Cartagena en los años 1772-1777. Dice que para que por medios pacíficos estableciese la tranquilidad, procediendo a poblar 4 de los lugares incendiados por los indios y fundar nuevas poblaciones, con las de Sinamaica, Bahía Honda, Pedraza, que llegaron a contar cerca de 3.200 habitantes. ¿Qué pasa con Arévalo? Él se propuso a distensionar las relaciones de los guayús, evitando abusos por parte de los vecinos hispanos, o sea, de los vecinos pobladores, y deseó consolidar el dominio de la corona en la península mediante un plan de poblamiento básico. De ahí se expande y entonces surge por eso Arévalo logra las fundaciones de Pedraza, Bahía Honda, Sinamaica. Son 4 básicamente. Ahora se las muestro. Esta campaña de Arévalo, ¿verdad? Entonces, la estrategia fue fundar villas o fortificaciones. Es así como se dio la fundación de la villa de Sinamaica en 1774, dirigida a someter a los guayús por medio de un batallón permanente. El objetivo fue evitar el derramamiento de sangre. Arévalo manejó magistralmente algunos elementos de la cultura guayú. ¿Qué hizo él? Obligó a indemnizar la muerte y los daños causados por algunos españoles, y tuvieron que pagar en ganado el mal hecho a algunos indígenas. Esto lo dice Barrera, que ya es el experto en esa parte del siglo XVIII. Pero esto no es muy diferente a lo que pasa en el XIX. Las guardias de afuera, que fue como el punto de avanzada desde Sinamaica, desde la provincia de Maracaibo, igual se siguieron desarrollando esas estrategias de compensar los daños causados, mantener la paz entre los vecinos. Los militares también aprovechaban el comercio. Si ustedes me dicen que es parecida a la realidad actual, se los creo. Realmente es así. Los militares también haciendo de las suyas, queriendo aprovecharse del comercio que hacían los vecinos con los guayús. Entonces, cuando entraban los militares del punto de las guardias de afuera,
entonces ahí se caldeaban los ánimos y también podrían sufrir enfrentamientos. En cierta medida, este arévalo, ¿verdad?, contribuyó a quietar los ánimos en el territorio guayú. La presencia de este actor social fue clave para distensionar las relaciones. Luego de su retiro a Cartagena para continuar con otros trabajos, volvieron otra vez los problemas y a caldearse los ánimos por los abusos cometidos por los vecinos hispanos y las autoridades que estaban apostadas en el punto de Riohacha, ¿ya?, o en Sinamaica. Estos regalos en esta época del siglo XVIII, eran eventuales. Esta fundación de las ciudades fueron de corta duración. Las más duraderas, por supuesto, Sinamaica, Bahía Honda y esas fueron más efímeras, ¿verdad? Pero ¿qué pretendían? Ellos pretendían dominar el corredor interior entre Riohacha y Maracaibo. ¿Por qué? Porque entonces allí, si este camino o ese tránsito entre Riohacha y Maracaibo estaba como expedito o que se podía transitar, allí, por ejemplo, podían llevar las comunicaciones reales, podían asistir o poner seguridad en la zona, entre otras cosas. Y eso no hizo que se desarrollasen varias campañas o entradas militares durante el periodo. Bueno, me faltaba mencionar una que era Sabana del Valle, que también se creó en 1774. Bahía Honda duró hasta 1779. Sinamaica, por supuesto, fue la que más quedó establecida, y Pedraza también desapareció en 1780. ¿Qué es lo que permitió acentuar la resistencia, la insubordinación de los guayú y la beligerancia al régimen imperante? Por supuesto, la provisión de armas, y los guayús que dieron el salto de la forma, digamos, vegecultora o que combinaban la pesca, caza y recolección, los modos de vida que combinaban mixtas, ¿verdad?, de las sociedades mixtas, a las formas de pastoralismo. Y allí se volvieron pastores, los guayú incorporaron el ganado, pero además incorporaron el caballo en los combates contra los españoles. Y eso todo lo obtenían quizás de los robos a las haciendas, de los enfrentamientos con los españoles, del comercio con los ingleses. Y otro de los aspectos que también es muy similar, que lo describe uno de los autores, de los historiadores que compara, ¿no?, las rebeliones coloniales sudamericanas como las del pueblo mapuche, por ejemplo, que eran indios montados a caballo y que adoptaron entonces el caballo para defenderse en los combates contra los españoles. Entonces esto redefine la identidad guayú y le da una mayor cohesión al grupo, ¿no? Y por lo temido, por las formas de cómo se organizaron, ¿verdad? Este comercio nunca desapareció. Había un mayor comercio, amistad con estos grupos de holandeses, franceses e ingleses, porque uno de los sitios claves de esta fue el contrabando y llegaron muchos piratas en ese entonces a La Guajira. Pero otro de los factores que se añade fue la falta de agua, el difícil acceso, que ya es descrito también por los cronistas, que también describen cómo fue difícil, por ejemplo, que las entradas militares como para castigar a los indígenas fueran efectivas, porque entonces los indígenas iban
perdón, los militares iban con el ganado en pie, lo que se iban a comer, y eso los hacía más vulnerables, porque el indígena decía que podía estar hasta 2 o 3 días comiendo hierbas, sabían dónde estaban las fuentes de agua, y eso hizo que los guayús fueran los dueños y señores del territorio. Esto también hizo que impidiese el avance hispano. Se realizaron sin éxito y fructuosamente varias campañas para someter a los indígenas. Entonces, el análisis de todo este periodo me ha permitido comprender que las campañas realizadas por los españoles y las entradas, expediciones, produjeron mayores inconvenientes, más inconvenientes que beneficios, ya que la reacción fue reflejada por los robos, levantamientos, sublevaciones, escaramuzas. Entonces sentían con el derecho de cobrar los agravios para defender su autonomía cultural y hábitat y territorio, ¿ya? Es así como nosotros podemos entonces visualizar que durante este periodo español, digamos, los guayús resistieron a todas estas tentativas. Se apropió de armas de fuego, ganado, que le permitió verse de una forma como más fuerte frente a los intentos de imposición. Estos no estando sujetos a leyes españolas y con una costa abierta en la que ellos comerciaban y hacían estas actividades comerciales con gran acierto, y a la vez había un trato con los guayús que se dio el establecimiento de alianzas para fortalecer el intercambio comercial. Se presume entonces que había un especial trato entre los mismos, se establecieron vínculos familiares, se agasajaban a los indígenas por medio de obsequios. Otra de las cosas que también se las cuento como anécdota en esta época es que, por ejemplo, los misioneros que estaban en las ciudades, ellos decían que no iban a bautizar los niños después de los 2 o 3 años, algo así, no recuerdo muy bien la edad que ellos le calculaban. ¿Por qué? Porque ellos decían que se dio mucho el compadrazgo y hubo muchas alianzas a partir del compadrazgo, también a partir del matrimonio, en fin. Entonces ellos desconfiaban porque entonces decían que un indígena podía, un niño guayú podía tener hasta 15 padrinos, o sea que era bautizado muchas veces. Cada vez que llegaba un comerciante inglés por la costa, entonces llegaba un padrino más y lo iban a bautizar y hacía todo la fiesta y todas las cosas por este tipo de alianzas que ellos establecieron para favorecer este comercio. Además se presume que hubo matrimonios también, porque hay muchos, sobre todo del lado colombiano, quedaron muchos apellidos con ese origen. Y también se presume que también eran los niños, asumían anteriormente, así me lo contaban, es que los padrinos le daban el apellido a los niños. Y bueno, por eso que eso habría que investigarse en mayor profundidad. Y bueno, esa es ustedes me dicen cómo vamos. Yo creo que vamos bien, si no voy ya tratando de culminar porque me gusta también que haya preguntas al respecto. Hay un informe que quiero destacar que se titula La histórica rebelión de los guayús en el siglo XVIII, que expresaba el testimonio del gobernador del río Hacha en 1798 sobre el trato de los ingleses con los guayús.
Dice, una de las ideas más favorecidas del inglés es mantener una armonía admirable con la nación guajira. Es común ver a ingleses que se quedan en las costas guajiras e incluso hablaban con los guajiros, pero porque allí hay hombres que saben expresarse bien en inglés. ¿Ok? Entonces, en los guayú, parte de Guayuneque, tenían formas de comunicarse con los ingleses en ese periodo. ¿Ya? Otro testimonio fue de Pérez, ¿verdad? Que hizo toda la historia y geografía de Colombia. Refería sobre ese periodo, ¿verdad? Que fue publicado en 1863, dice, más ni la cruz, ni la espada, ni el comercio, esos tres grandes medios de reducción de salvajes han sido bastantes para reducir a estos bárbaros a la vida civilizada. No es fácil explicar, como dice el señor Cuervo, cómo un país tan ventajosamente situado como la Guajira, tan bello, tan feraz, sano en lo general, con abundantes y exquisitas aguas, se encuentre todavía en la barbarie. Quizás depende esto de que sus habitantes en el trato con los extranjeros han aprendido de la vida solamente los vicios, el uso de los elementos de destrucción, conservando al mismo tiempo sus instintos salvajes, sus creencias absurdas, sus prácticas inmorales. El guajiro bebe aguardiente y otros licores espirituosos como el marino inglés más desenfrenado, y maneja las armas de fuego como un hábil crucial. Valientes y arrojados, dice Plaza, expertos en domar un potro, veloces como el viento en la carrera, prácticos en manejar las armas de fuego en sus triosos, sufridos en las intemperies, perspicaces y conocedores de las heladas estratagemas de la guerra, por las lecciones que han recibido de los ingleses. Son casi inconquistables por la fuerza. Fin de la cita. Otra descripción dice del Marqués de la Vega y Armijo, autoridad de la gobernación de Santa Marta, resume la impotencia del español ante la resistencia guayú y el desconocimiento de las particulares de sus peculiaridades culturales. Cito: por lo que respecta a hacer la guerra, los he visto manejar un fusil y fustigar un caballo como el mejor europeo, sin olvidar su arma nacional, la flecha. A esto les acompaña un espíritu pizarro, con mucha parte de racionalidad adquirida en el inmemorial trato y comercio que han tenido con todas las naciones. Estos hombres se mantienen sin comer ni beber 2 o 3 días, y les satisface abrir en breve instante la tierra con sus manos y beber un sorbo de agua de cualquier calidad que sea, comer las raíces de hierba y frutillas silvestres, que uno y otro acabarían con uno de los hombres de los nuestros en pocos días, con un hombre de los nuestros en pocos días. En el fin de la cita. A esto, Barrera Monroy añade que en el terreno que poseen, que pasan de 300 leguas, que forman un ángulo, son muy distantes las aguadas, unas de otras, por lo general salobres, para llegar a donde pueden retirar sus ganados. Se hace preciso acabar primero con todos los guajiros, que compondrán 20.000 indios con fusil y flecha. El que tuviere suficiente instrucción del genio nativo de los africanos y su modo de hacer la guerra, conocerán que todos son una viva estampa de aquellos los indios guajiros. Son ambiciosos, traidores, vengativos, desconfiados y llenos de abominaciones,
observando siempre el más leve descuido para sus empresas. Hay digamos, un cronista, ¿verdad?, ya del siglo XIX. Él aporta que los guayú constituyen, en palabras textuales de Candelier, Henry Candelier, dice, son una raza belicosa, todavía bárbara e indomable, orgullosa y aristocrática, exclusivamente dedicada al ganado sin ninguna religión, sin ninguna manifestación exterior de culto y nómada. Esta visión de este viajero de finales del siglo XIX revela que esta sociedad controlaba su territorio, o sea que para esta época, siglo XIX, finales del XIX, revela que aún no estaba controlada y ni los estados colombianos y venezolanos aún podían penetrar, que fue más en finales del siglo XIX y principios del XX. Entonces, ¿qué decían? Que era una sociedad que compartía lengua, valores y una organización común a todos. ¿Qué pasa aquí? Entonces, ya para ir concluyendo. Finalmente, es evidente que en la dinámica relación con los no indígenas, los guayú replantearon o se mostraron una identidad diferente, incorporando nuevos elementos que le permitieron su adaptación a los cambios. Se construyó en el imaginario de las autoridades constructos sobre los guayú, sobre ese espíritu bizarro, guerrero, ambicioso, que eran criadores también de ganado, vengativos, desconfiados, que justificaban entonces esta violencia política de los españoles para pacificar, reducir y civilizar en esta época. La reducción, el término de reducción, para explicarle, es lo mismo que se entiende en el siglo XIX, que era que ellos dejaran sus grandes extensiones de territorio, los trasladaban a un espacio donde podían estar vigilados por misioneros o militares, y entonces les daban instrumentos para la labranza, semillas, todo lo que ellos requirieran para cambiar y vestirse más, en fin. Les daban todo lo que ellos necesitaban para adaptarse a un nuevo cambio de vida. Y generalmente era muy poco lo que duraban en esas reducciones, ¿no? Ellos decían, por supuesto, que al salir de allí tenían todo el ancho y extenso del territorio de la península. Estas percepciones, en la mayoría de los casos negativas, se elaboraron desde fuera de la sociedad guayú y funcionaron en el imaginario de los españoles, quienes mostraban cierto temor a esta respuesta guayú, como la respuesta de la rebelión del 79. Otras descripciones revelaban percepciones diferentes, afirmaban que eran de aspecto majestuoso, generosos, valientes, pero, siempre había un pero, decía que tenían el vicio de la embriaguez que es común a todos los indígenas. Esta la hace un derrotero, ¿verdad?, de esta época, que se llama Joaquín Francisco Fidalgo. Bueno, esto en líneas generales, todo el proceso de la colonización, de cómo fue la mirada hacia el guayú, cómo fue su ver la historia y reconstruirla a la luz de los investigadores que habían aportado sobre el periodo, y que en el siglo XIX también tiene la misma particularidad, que continúa digamos, independiente. Los estados colombianos y venezolanos no habían penetrado
hasta los intentos después de la fundación de Paraguay-Po a finales del 19 y ya en el 20 con las misiones donde ya hay digamos un proceso más efectivo desde las políticas que hicieron de penetración de la población guayú. Bueno, para finalizar les voy a leer un poema con Vito Apshana, con quien me atrevo a decir que finalmente, como yo que me sumo como guayú, con unos antepasados que no fueron conquistados ni colonizados, una nación guerrera e independiente del dominio español, les voy a citar entonces el poema de Vito. Dice, en la cueva de Pulashiru hay un nido de saberes antiguos que he de alimentar. Son cosas silenciosas, hermano, como la piedra de Alazu, que guardará nuestra sangre más allá del último guayú, como el peñasco del Culirruanuru, que encierra el misterio de los guayús muertos, como el secreto que nos dice que nunca estamos solos. Ajá, espera. No, my honey. Pero este es el mapa que yo les decía que está en mi libro sobre las fundaciones de Arévalo, que me imagino que quedó así como pendiente, que yo les dije en un momento que iba a mostrarles, ¿no? Allí en este mapa pueden ver dónde estaban las ubicaciones de... ¿Se oye, no? Sí. Donde estaban las ubicaciones de aquí, San Carlos de Pedraza, como en la Media Guajira, aquí Sinamaica, por supuesto, que es más conocida por ustedes, San José de Bahía Honda, y aquí de este lado de la península, más hacia Castillete, un poco más adentro, Sabana del Valle. Y este camino que está en rojo era el tránsito que querían mantener desde Sinamaica hasta Riohacha para trasladar las cartas reales, los documentos, las cédulas reales, ¿ya? Y eso está en el texto también publicado. Ok. Pedro Luis levantó la mano. Profesora, buenas tardes. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias. Profesora, quería hacer un comentario que no solamente afecta a los venezolanos, todo el país, sino también especialmente, por ciertas condiciones, a las comunidades y poblaciones de la frontera hacia Colombia. Profesora, habrá leído en la prensa cómo casi que semanalmente se están haciendo los fines de semana misas de despedida en Carraquero, La Rosita, esa zona de los Mayales, por allá, porque la gente pues se aglomera, se une y decide emprender un proceso migratorio hacia otro país. ¿Usted tiene alguna información sobre la migración de los guayú en cantidad
el impacto que ha tenido sobre los mecanismos de adaptación. ¿Quién nos puede informar sobre la migración de los guayú hacia otros países? Por favor. Gracias. Sí, Pedro, mucho. Hay mucho que me oye con la... ¿Puedes apagar el audio? Muy bien, ahora se oye bien. Sí, yo he tenido información sobre guayú que muchos han llegado a Chile, Ecuador. Hay una ruta primero hacia el sur, ¿verdad? Ecuador, Chile, hay muchos guayús que han migrado allí. Hay algunos que han podido insertarse, digamos, con relativo éxito en dichos países, pero también desde ahí, desde Chile, han emprendido un viaje hacia el Darién, México y llegando a Estados Unidos. Entonces, mira, es una ruta, digamos, como las de los antiguos hombres americanos, ¿no? Y no hay mensajes o algunas consultas que te dicen, por ejemplo, que ya han llegado, ya han pasado el Darién, muchos familiares he documentado hasta el viaje. Quisiera escribir algo sobre eso, pero algunos realmente, como dices tú, han salido directamente porque ya hay un objetivo de llegar al norte. Entonces, hay unos relatos bien bonitos de quizás sueños, porque los guayús creen mucho en los sueños. Y bueno, que tienen que emprender camino y entonces las curadoras, las tías los preparan, les hacen como unos baños y los preparan esos jóvenes que se van por el Darién. Y algunos anuncian que bueno, les recomiendan que sí lo pueden emprender, que van a tener éxito, otros que les hacen algunos consejos, las mismas chamanas o utsu, ¿verdad? Las curadoras guayú, las utsu. Y bueno, algunos comentarios sobre eso, otros que están en la religión evangélica, porque también se ha extendido mucho el evangelismo, hacen reuniones y demás, oraciones fuertes antes de salir, en fin. Va teniendo mucho impacto este tipo de decisiones, ¿verdad? Porque los guayús saben que se van y que quizás no vuelvan a venir. Son esfuerzos, pero hay también como un compromiso, ¿verdad?, con la familia, de que eso pues va a ser como para apoyar a la familia, para a los que se quedan, porque realmente las condiciones en La Guajira son muy difíciles. Te lo digo porque con mi familia tengo para enterarme de todo lo que está pasando, ¿no? Son unas condiciones muy difíciles y con los envíos, las remesas de los familiares pueden medianamente subsistir, y así está en todo Venezuela. Son unas condiciones muy difíciles. Y yo creo que hay que documentar más este tipo de migraciones de indígenas, migraciones que se están dando a veces en masa, en grupos muy grandes. Y vale, yo creo que hay que hacer un esfuerzo por documentar. Y luego el no reconocimiento de estas poblaciones que están migrando a otros lados, que no hay derechos como en su condición de indígena, ni los estándares internacionales en derechos humanos también hay un reconocimiento. Y yo, por ejemplo, también tengo mi lucha aquí.
Por ejemplo, una de las primeras piedras que me encontré fue que quise hacer unas prácticas, ¿verdad? Como miembro de minoría étnica, y me dijeron que yo no podía hacerlo porque la única minoría étnica reconocida aquí era la etnia gitana. Entonces yo les dije que estaban muy equivocados porque España había firmado el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y todas las declaraciones que hay, y que ellos tenían que reconocer otras minorías que no eran precisamente las gitanas. Entonces, bueno, ahí por supuesto no me hicieron caso, pero donde sea comento esta particularidad, ¿no? Y que bueno, no hay una política de la OIM o de registrar, o las políticas de protección internacional de registrar la migración que se está dando de población indígena. Así que gracias por notarlo, Pedro Luis, pero realmente es interesante todo el fenómeno que se está dando de migración indígena por las circunstancias que están pasando en el país. ¿Okay? Gracias, profesora. Pues, profesora, déjeme decirle un comentario por sus últimas palabras. Estamos investigando junto con el profesor Carlos Balbuena el tema migratorio en Venezuela. Y hasta ahora, hasta hace 15 minutos, hasta 15 minutos antes de esta charla, no hay registros minuciosos sobre la migración. Inclusive la plataforma, que es la plataforma oficial, que es R4B, pues habla de venezolanos y venezolanas. En general, como número, no habla de niños especiales, no habla de minorías indígenas, no habla por regiones del país. Esas cifras y esos datos hasta ahora no los he encontrado en ningún lado. He escrito a OIM y no me he encontrado. He escrito a Servicio Jesuita de Refugiados y tampoco. A Cáritas tampoco. Reclamor tampoco. Y entonces es una información que es compleja recabar, porque nuestra frontera con Colombia prácticamente hay 2 punticos para cuidarse, 3, 4 punticos, y la gente pasa con mucha fluidez por casi por cualquier parte, por el área geológica y por la llanura en que está. Pero bueno, agradezco mucho sus palabras, creo que es un tema muy interesante para investigar, y deben hablar con Carlos a ver qué sacamos de eso. Un abrazo, profesora. Mi respeto siempre y mi cariño para usted y su familia. Bueno, Pedro, de apagar el audio. Ajá, bueno, si te sirve de alguna cosa, yo realmente me he centrado en darle visibilidad a la población indígena migrante, ¿no? Y así lo he hecho en todas las colaboraciones que hago aquí. Por ejemplo, yo colaboro con Survival International, que es la de pueblos indígenas, que ayuda a los pueblos indígenas, y les he hablado de ese tema. Ellos no saben, desconocen esos datos también. Y hay también hay una gente de aquí que se llama Solidaridad Internacional Andalucía, que ellos hablan de ciudadanía resiliente, y también les interesan los datos o los itinerarios de indígenas migrantes. Aparte de eso, hay proyectos aquí de la Universidad de Sevilla que hablan de mujeres migrantes iberoamericanas, y yo participo allí en esos proyectos de la universidad. Entonces, en radio siempre trato de poner mi marca, ¿no? de mujer indígena migrante. Y aparte de eso, es el mismo caso que se dio. Les comento que yo me vine como estudiante, pero en un momento, en la medida que me iba quedando aquí, tuve que cambiar de estatus. Mi esposo lo tuvo claro desde el principio. Él pidió lo que todos los venezolanos piden aquí, que fue el proceso de protección internacional. Y junto con mis hijos, ellos llevan un proceso muy aparte. Yo estuve como 3 años para pedir ese proceso de protección.
es que no lo veía, yo no me quería quedar atrapada y cambiar de condición porque veía que el estatus de estudiante era mucho más fácil para acceder a plazas, pensaba yo. Entonces yo en algún momento que vieron que yo no tenía como condiciones, digamos, de medios económicos para mantenerme como estudiante, entonces yo tuve que correr a pedir protección. Y ahí me aceptaron, menos mal, porque como mi familia ya había pedido protección, a mí me terminaron aceptando. Y una de las cosas que tuve que decirles a los policías de la protección fue precisamente que por favor en algún lugar de la declaración de protección que pusieran que yo pertenecía al pueblo guayú. Que no me importaba lo que eso implicaba, ¿no? Pero que realmente la situación en mi familia era muy difícil y que yo desde aquí tenía que apoyarlos. Entonces que en La Guajira, le expliqué yo a la mujer, aún en las situaciones difíciles que vive el país, dentro de los territorios y en las comunidades indígenas era el doble de difícil o el triple. Entonces, bueno, ella en un lado de la declaración me puso que pertenecía a una comunidad indígena, aparte de lo de profesora universitaria de allá. Y bueno, si eso te sirve de datos, por supuesto puedo ayudarte, ya sea como entrevistada, no hay ningún problema. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Gracias, profesora. Muchas gracias. Ahí le dejé mi teléfono, profesora. Si usted tiene a bien escribirme un momentico, pasarme un mensaje para poder conversar, se lo agradecería enormemente. Por favor. Gracias. ¿Algún derecho? Hola, Carmen. Iván. Yorbert. Hola, Iván. Más que una pregunta, es una reflexión, ¿no? He podido ver a través de tu exposición que es muy parcial, eres muy parcial en los estudios, el análisis que haces, desde el descubrimiento hasta el presente, ¿no?, de los hechos. No cae en eso de la resistencia, de la venganza del uno contra el otro, el español, cosa que como emigrante que soy, estoy de visita ahorita, visitando mi terruño, emigré a Chile y allá así existe todavía una lucha muy fuerte. No son todas las etnias, solamente los mapuches. Ellos se hacen creer dueños y señores, es más, se llaman originarios de la tierra. Y para ellos todavía los guayunitos, ¿cómo los llaman ustedes a los extranjeros? Los arijunas somos españoles, algo así por el estilo, porque nadie puede sembrar, nadie puede tocar ese territorio, nadie puede construir ni siquiera una empresa, porque la destruye. Hay un grupo digamos, de guerrilleros que está en contra de cualquier persona que quiera establecerse dentro de la región, y es muy fuerte, es muy triste. Es más, hasta las mismas autoridades a veces tienen que devolverse cuando van a visitar la región porque son atacados. Entonces yo veo que ellos todavía se creen que nacieron y crecieron ahí. O sea, como que con todo y que hay muchos mapuches dentro del gobierno, como que no han estudiado a las teorías del origen del hombre americano. El hombre americano no es de América,
Entonces, eso es lo que yo veo, todavía ellos aferrados a esas ideas, que para mí yo creo que debiera eliminarse totalmente, de creerse originarios, de que sí tienen derecho, yo digo que parten de parte de esa idea de que tienen derecho por el tiempo que tienen en las tierras y la forma como fue ese encuentro, ¿no? Que si vamos a ver pues trajo algunos beneficios y bueno, podemos hablar de una leyenda negra y una leyenda dorada de eso, se puede hacer un análisis como lo estás haciendo tú, muy claro, ¿no? La posición del extranjero, del europeo y la posición del indígena. Cada quien, digamos, trataba de resolver o de buscar una solución al problema desde su punto de vista, desde el punto de vista de sus leyes, etc. Me pareció muy buena tu exposición y eso es lo que quería aclarar. Ay, con el amigo por acá, bueno, yo conozco a Carlos amigo mío, estamos a la orden, podría más o menos darles una visión de lo que sucede en Chile en cuanto a los inmigrantes se refiere. No, estaba en línea. ¿Mm? La persona que usted se refiere está en línea. Ah, está en línea. Ajá. Ah, ya. No está aquí. ¿Alguna? Si hay alguna otra pregunta, bueno, yo creo que a Iván le puedo ampliar un poquito la respuesta, ¿cómo es? A su reflexión. Es muy difícil tomar en este momento, digamos, no se trata de buscar quién tiene la razón o no tiene la razón, ¿no? Yo creo que en nuestro caso también estamos perdiendo mucho al haber perdido ese espíritu, digamos, de defensa a ultranza del territorio, porque en nuestro territorio estamos invadidos, o sea, por fuerzas irregulares, por la misma Guardia Nacional que atropella cada día los derechos de los pueblos indígenas, que no pueden llevar las cosas para su territorio porque les son decomisadas, reciben mucho maltrato y estos maltratos son ancestrales. Hay mucho maltrato, violación de los derechos humanos y están estas nuevas formas de control. Y desde el gobierno de Chávez eso se fue recrudeciendo con la creación de los circuitos estos militares, ahorita no recuerdo el nombre, pero o de las más recientes que son las áreas, la SODI que llaman, que es más control militar hacia adentro, ¿no? Pero que también nos estamos llenando de irregulares dentro del territorio que finalmente son los que deciden ofrecer seguridad, el cobro de vacunas, el que uno ya no tenga nada a lo que, digamos, ninguna propiedad, ninguna tierra, porque entonces se cobran las vacunas, se hacen cobros irregulares, asesinatos y demás. De eso hemos sufrido mucho. Entonces, claro, yo trato de ser muy ecuánime, un tanto imparcial, pero finalmente yo creo que voy a tomar partido por mi gente, ¿no? Y es muy difícil la situación para los guayú. Yo no pretendo justificar a ultranza lo que pueda estar pasando, por ejemplo, con la población, porque también ha llevado mucha incomprensión en los últimos tiempos por esta
también idea de comerciar sus productos y que están agobiados y han tenido que emigrar también al lado colombiano, o los mismos guaraos que han tenido que emigrar hacia Brasil, y así todos los indígenas que están allí, y rescatando un poco lo de los mapuches. Independientemente de lo que esté pasando, ellos están allí en su territorio, se declaran como amos y señores de allí. Aparte de eso, hay que comprender también, sin justificar y tratando de conservar una posición más allá del bien y del mal, que me permita estar, por ejemplo, a la luz de los estándares internacionales en derechos humanos de las poblaciones indígenas, que dicen que los indígenas son los dueños y señores de su territorio, que tienen el derecho a la libre determinación, y que en esos territorios tienen el derecho, no como otras sociedades indígenas que están, por ejemplo, estoy pensando en Canadá, por ejemplo, donde ellos todos se benefician del gas o de los recursos que ellos, lotería, casino, y tienen su derecho a la libre determinación de una manera diferente. Entonces, yo no sé, habría que analizarlo a la luz de otras situaciones que se están dando en el mundo, y que entonces el indígena en nuestros espacios no tiene el control de nada, que ahí quien gobierna es el gobierno de turno, y lo que hace es maltratarlos, porque entonces le llevan 2 o 3 cositas para llenar sus panzas, y no tienen y están prácticamente pasando muchas necesidades en cuanto a salud, educación, alimentación y demás. Si no fuese por esa frontera abierta hacia Colombia, que llevan, por ejemplo, leña, pescado, y sufren todos esos maltratos por la Guardia Nacional, no sé cómo harían, pero lo hacen cada día, y de pronto no hay una necesidad agobiante de emigrar, pero van resolviendo porque tienen mecanismos, por ejemplo, de solidaridad, de intercambio de productos. De pronto la misma religión también ayuda a que no pasen tantas necesidades. En fin, es tan compleja la situación que, claro, tampoco juzgaría a los mapuches en la lucha por sus territorios, en la lucha por reclamar un espacio libre de explotación de recursos extractivos, dinero extractivo, que en nuestros territorios las hay desde los años 70. Y por ejemplo, en el lado colombiano se agrava con los desvíos de ríos, con toda la hambruna y desnutrición que hay en el lado colombiano. Y bueno, yo creo que es ponerse un poco también, lo estamos viendo quizás desde qué perspectiva, occidental o del Estado chileno, colombiano, venezolano, o seguimos discriminando y no dándole el derecho a la libre determinación a esas poblaciones, porque hay determinados sesgos que nos impide ver que ellos tienen el derecho a la tierra, tienen el derecho a desarrollar su cultura y tienen el derecho a la libre determinación. Ahí les dejo quizás les complico un poco el cuadro, pero yo pienso que siempre hay que posicionarse y ver desde qué juego hay detrás. Y bueno, a nosotros últimamente, yo desde la presidencia de la Asociación Venezolana de Antropología, nos ha tocado redactar y ver, porque si bien hay muchas críticas a la población yucua, por ejemplo, de que están haciendo esto, es el derecho de esa población a estar en su espacio, a que sus comercios sean respetados, a que lo puedan comerciar, que tengan sus productos, sus cosas para autoabastecerse como tradicionalmente lo hacen. Entonces yo creo que es un poco complicado tomar opinión, pero realmente la situación en el marco de los derechos humanos de las poblaciones indígenas a nivel general
está pasando en cada uno de los contextos un muy mal momento. Entonces yo entiendo que los estados quieren como tener mayor control, una mayor, digamos, que los indígenas sigan como el ritmo de ellos y les digan sí cuando lo que quieren ellos es ver. Entonces hay un juego también global que los quiere también manipular, que pierdan sus cosas y eso también haría que perdieran su modo de vida, hasta su derecho a estar como sociedad, porque hay muchos riesgos que también hace que pierdan los individuos, que pierdan las sociedades en estos juegos de dominación. Y sin ponerme en ningún, que tampoco lo asumo, no soy de una posición política que me permita definirme como del lado izquierdo, porque por ahí de ahí salí huyendo, pero estoy más con los pueblos indígenas y lo que ellos reclaman para vivir dignamente, para vivir de una manera que no les permita desaparecer como poblaciones. Esa es mi posición. Bien. Sí, muchas temas que cortar al respecto. Así es. ¿Hay intervenciones? Puede ser. Con la colaboración y la participación de la profesora Carmen Laura. Muchas gracias, Carmen Laura. No, gracias a ustedes, Centro de Estudios Zuliano. Magnífica tu exposición. Gracias de nuevo. Que tengas mucho, que sigas teniendo éxito allá y que siga muy bien tu familia. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas y comentarios, nos vemos hasta la próxima, ¿no? O hasta la próxima vez. Cariño, Carmen, te recordamos siempre. Un abrazo. Ay, Pedro, qué alegría verte. Pilar, saludos. Gracias, profesora. Un fuerte abrazo, con mucho cariño. La veo, la escucho y una vez más aprendo. Gracias, profesora. Un abrazo. Igual. Pedro Romero, tanto te extraño. Adiós. Adiós, Joan. Gracias. Gracias a usted, profe. Adiós. Estamos en contacto.